es un ciclo de cine en octubre que está, como es habitual, relacionado al aniversario del Centro León, que este año arribó el día 3 pasado a sus 22 años de labor y de presencia en Santiago, que es su sede, pero en todo el país. Como es habitual, en ese contexto de aniversario, todos los octubres hacemos un ciclo dedicado al cine dominicano. Creo que, si no me equivoco, hacemos otro también en febrero. Son los 2 meses en que el cine dominicano se hace presente en este espacio. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver un film que se llama El fotógrafo de la 40, pero en adición, para hacer todavía más importante esta presentación de hoy, contamos con la presencia de sus directores, Erika Santelices y Orlando Barriga, quienes después de ver la película pues tendrán con ustedes una conversación que estará moderada, impulsada y estimulada por nuestro habitual facilitador de estos espacios, el señor José de Laura, quien invito ahora a tomar la palabra. Eso pasa entre dos señores de la tercera edad. ¿Qué le vamos a hacer? Media hora. Bueno, como ya Luis Felipe ha adelantado, hoy vamos a ver este documental, El fotógrafo de la 40, por una razón bastante simple. Este es el documental dominicano más premiado del año pasado y de este año. Creo que por ahí ya podemos dar el primer aplauso. Porque, como ven en el afiche del documental, ha tenido una gran difusión en festivales y además en nuestro país ganó el premio de la crítica dominicana de cine, el premio de la Asociación Dominicana de Prensa de Cine, como mejor documental del año. En Santiago no se pudo presentar en las salas de cine de nuestra ciudad, entonces en toda regla estamos ante el estreno en Santiago, una oportunidad única de apreciar este tipo de material que desde mi punto de vista merece toda la difusión del mundo. Entonces, de entrada quiero agradecer a Erika y Orlando. Ellos eran chilenos hace 24 años cuando llegaron, pero ustedes saben cómo es, a base de mofongo y otras bebidas que no voy a mencionar, ya son 2 dominicanos más y además me premian con que inmediatamente les propuse venir al Centro León. Me dijeron, claro que sí. Así que vamos a darle un aplauso a Erika y a Orlando. Para nosotros es como muy emocionante poder estar acá en Santiago y presentar El fotógrafo, porque como dijo José, no pudimos ponerlo en las salas acá. Entonces teníamos siempre como esa deuda y qué mejor lugar que hacerlo aquí. Así que es una película que nosotros hicimos con mucho cariño, entendiendo muy bien que ya vivíamos en un país en donde habíamos aprendido mucho del país y también de su historia, y quisimos contar una parte de esta como fotógrafos que somos nosotros en nuestra formación inicial, ¿no? Así que nada, muchas gracias por estar acá y espero que disfruten la película. Igual, bueno, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros fue muy importante dejar esta obra, porque al final es una película, pese a que somos chilenos, y como dice José, ya estamos bien aclaranados. Es una película totalmente dominicana y contada por dominicanos.
esperamos que la disfruten y que cuando se vayan, pues se lleven algo que no conozcan hasta ahora y se vayan con eso, ¿no? Y también que disfruten, quería destacar lo de la música también, que es súper importante. Con nosotros cooperó el maestro Manuel Tejada, una estrella, y tuve la suerte de contar con él en la película, que la van a notar ahí durante la rodaje. Muchas gracias. Ya la dinámica, vemos la película y al final nosotros tres estaremos aquí abajo en una sesión de preguntas y respuestas para hacer de esta experiencia mucho más enriquecedora. Así que tengan feliz proyección y nos vemos al final. Sí, yo creo que todavía puede ser mucho más fuerte el aplauso para nuestros invitados, codirectores de este formidable documental que es El fotógrafo de la 40. Ellos son chilenos, eran chilenos en algún momento, antes del mangú y los tragos buenos de Dominicana, de romo, dice Erika, estamos claros. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre preguntarles es, ¿por qué este tema? ¿Cómo llegan al tema del fotógrafo de la 40 sabiendo que ellos son fotógrafos de profesión que han trabajado para algunas de las agencias internacionales más importantes? Puede haber alguna afinidad por ahí, pero que sean ellos quienes cuenten. Bueno, nosotros somos fotógrafos de formación, estudiamos la carrera de fotoperiodismo específicamente y hemos sido corresponsales durante muchos años de agencias de noticias internacionales. Yo trabajé durante 17 años para France Press, la agencia francesa, y Orlando trabaja todavía para la agencia española. Para nosotros la historia, cuando la conocimos, bueno, apenas nosotros llegamos había una fotografía gigante de José Mesón, la fotografía icónica esta en la silla eléctrica, estaba en la zona colonial, en Santo Domingo, en la Isabel la Católica. Y a nosotros nos llamó la atención desde el principio, fue como, ¿por qué existe esta foto? Y siempre le preguntábamos a todo el mundo y la gente tenía siempre respuestas muy ambiguas, era como, eso es de cuando Trujillo, pero nosotros, ¿pero quién es el fotógrafo? ¿Quién es el que está ahí? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Por qué existe una fotografía de una persona siendo electrocutada en una silla eléctrica? Era algo que nos llamó la atención y entonces un poco lo contamos en el documental cuando Gladys escribe una carta al Bacho, que era un periodista de acá, muy reconocido. Ahí es que nosotros nos damos cuenta de la historia y contactamos inmediatamente al Bacho y le dijimos que queríamos conocer a Gladys, que nos gustaría conocerla y ver qué pasó con su papá, que nos cuente y a lo mejor hacer como un video para mostrarle a los fotógrafos acá. Y así parte el inicio de este documental, ¿no? Orlando, no es frecuente que al lado de tu esposa se te permita hablar. Sí, pero, yo soy la... pero puedes usar el micrófono también Pues, para señalarnos cómo te involucras, cómo se involucran ustedes en esta historia. Bueno, complicó esa parte que la explicó Erika, ¿no? Entonces la idea era mostrarle más bien a los colegas, ¿no? Lo que fuimos descubriendo, porque encontramos la carta que mandó el Bacho, o sea, que mandó la hija del fotógrafo, Gladys, al periódico Loy. Y de ahí le escribimos a Bacho, bueno, queremos conocer a la hija del fotógrafo. Y llegamos donde ella y después descubrimos, bueno, que ella tenía a su hermano también, bueno, están los dos hijos del fotógrafo. Entonces, bueno, nos contaron detalles de su padre, fuimos a la casa, bueno, como se ve ahí, ¿no? Está tal cual, ella vivió siempre ahí, 60 y tantos años, en la misma casa, desde que nació, no salió nunca de su casa. Y la casa permanece casi como un museo, ¿no? O sea, tú entras y tienes cosas antiguas, la cama donde durmió la pareja, el padre y la madre, es rarísimo. Y bueno, para nosotros fue una maravilla encontrarnos con todo eso, ¿no? Porque no se da, ¿no? Nosotros que hemos vivido en tantas casas, es raro eso, ¿no? Alguien que no haya salido. Y después descubrimos con el tiempo que estaba la hija de José Mesón, el
el hombre torturado, que la encontramos en Nueva York. Y también, claro, fue otra sorpresa y hablamos con ella y accedió también a participar. Y así fuimos buscando. Entrevistamos también a varios historiadores, a Roberto Casá, no sé, otras personas, Sigfrido Pared Pérez. Nos fueron contando como la parte oficial que saben ellos, ¿no? Que se ha investigado. Pero con el tiempo les fuimos descartando. Todas esas entrevistas quedaron fuera porque fuimos encontrando familiares y víctimas de los torturados, de la gente que pasó por la 40. Entonces, quisimos hacerlo más íntimo, ¿no? Que sean ellos quienes cuenten esta historia, ¿no? No los historiadores, que ya se ha contado mucho, y le dimos la voz a las víctimas y a los hijos de las víctimas, ¿no? Desde el día 1 que se comienza a pensar en la historia y se comienzan a hacer las fichas hasta el momento del estreno, ¿qué tiempo pasó? 5 años. Porque veo que hay entrevistas del 2020. Es Claro. decir, que ustedes duraron un buen tiempo de producción. Sí, este se antes de estrenó armar. en enero del año pasado fue, y claro, fueron 5 años, porque es una historia que fuimos descubriendo sobre la marcha, ¿no? Investigando mucho. Nuestro trabajo como periodista también es hacer, bueno, muchos reportajes, mucha investigación y entrevistas. Y claro, a medida que fuimos descubriendo esto, nos fuimos metiendo también en el archivo de La Nación. Pasamos varios meses revisando periódicos antiguos, ¿no? El Caribe del año 58, 57, 58, 59, hasta 60, para ver un poco qué se hablaba de esa historia. Estaba el Listín, habían otros periódicos. Fuimos viendo qué fotos habían. Es complicado el sistema que te pasen fotos en el archivo de La Nación, entonces había que llenar un papelito y pedir lo que tú querías y después te llamaban, mira, ya las tenemos. Y nos pasaban un disco y según eso veíamos qué aparecía y pedíamos más, ¿no? Y entonces fue un proceso muy lento y complicado porque gran parte de esto era una historia que no estaba escrita, ¿no? Nadie sabía quién era el fotógrafo. Tal vez el nombre de algunas personas, pero así como la historia que fue apareciendo no se sabía, ¿no? Entonces, por eso fue tan lento todo este proceso. Bueno, parte de la intención de traerlos aquí es para que el público los torture con sus preguntas. Así que quienes tengan preguntas, pues simple, levantan la mano y le cedemos la palabra. El caballero con el polo shirt naranja es el primero. Solamente para dar una información que cuando yo estaba en el colegio, en los libros sociales ponían la foto de apellido Mesón y ponían hombre torturado y no ponían el nombre del fotógrafo y lo ponían bien grande para que ustedes vean cuánto en realidad resonaba esa fotografía. Sí, en los libros del colegio estaba y en muchos libros aparecía como fotografía de un calié, fotógrafo desconocido, incluso había a otro fotógrafo se le había como un poco puesto esa foto también. Entonces eso era como un dolor muy grande que tenía Gladys de decir, o sea, perdí a mi papá por esto y ni siquiera se le está reconociendo, ¿no? Entonces, ella tenía esta lucha personal de conseguir una calle, ¿no? La calle, y ahí es que nosotros le dimos como una ayuda, porque ella llevaba intentando, ya había salido la aprobación de tener la calle, y habían pasado 11 años y la calle no le ponían el nombre. Entonces, como nosotros conocemos mucha gente, yo hablé con Carolina y le conté, le digo, mira, estamos haciendo este trabajo y tal. Oye, no pasaron ni 5 días y nos mandan la foto y ponen el cartel. Y nosotros, no, que todavía ella no sepa. Entonces mandamos a poner fundas de basura en todos los carteles para que ella no supiera porque nos dañaba. Fue tan rápido que tuvimos que llevar fundas de basura y tapar todos los carteles para que nos resultara esto de continuar con la lucha por tener la calle con el nombre de su papá y su tío. Sí, eso, bueno, porque eso se había perdido, ¿no? Ya está aprobado hacía muchos gobiernos atrás, nombrar una calle, no sabían cuál calle. Y bueno, finalmente fue la misma, la calle La Guardia, que está por Radio Televisión Dominicana, es ahora la calle Hermano Fuentes Verde. Entonces, claro,
ahí la alcaldesa revisó este documento que efectivamente existiera y claro, estaba ahí aprobado por los regidores y por todo lo que tocaba, pero nunca se concretó. Y de hecho fue la primera toma, ¿no? Cuando hicimos el rodaje oficial, ya tenemos alguna entrevista hecha, ¿no? Pero así como rodaje oficial de equipo, comenzamos con la inauguración de la calle, que ellos ya pusieron fecha para inaugurarla. Y dijimos, bueno, juntemos el equipo y hagamos este rodaje y ya después seguimos haciendo las otras partes del documental. Pero lo que sea al final fue lo primero que rodamos, de hecho. Qué bien. Siguiente inquietud. Allá atrás, la joven. Sí. Hola, realmente me impresiona mucho el trabajo que ustedes hicieron y tratando el tema desde la ética, a pesar de ser extranjeros que resonaron con una historia dominicana que tiene muchos años en la historia sin ser contada. Me gustaría saber cómo fue el proceso de investigación, porque durante todas las cosas que pudimos ver sobre la fotografía no había rastro de quién había tomado la foto. Y era un tema de moralidad bastante fuerte, ver cómo intentaron quizás hacer a los hermanos Fuentes Ver ser parte del régimen y de cómo ellos, o sea, de ustedes defender la causa y hacerlo ver como un héroe más dentro de la historia. Sí, es que para nosotros estaba claro desde el principio que había un acto de heroísmo, que era este acto de los hermanos, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, nosotros en el proceso de investigación fue como, por ejemplo, fuimos la primera vez donde Gladys, y Gladys dice, no, pero ustedes le pueden preguntar a Scotto. Fuimos donde Scotto, después él dice, pero hablen también con tal, y fuimos donde el otro. Y así empezamos a buscar y a entrevistar a mucha gente, o sea, tenemos tanta gente que entrevistamos y que no aparece también, porque fue todo nuestro proceso de investigación, de ir viendo, pero por suerte, a mucha gente cuando la entrevistamos, incluso la primera vez, lo grabamos, porque no sé si se fijaron al final que aparecen muchos de los que ya están ahí, ya fallecieron. Entonces fue como, qué bueno que lo hicimos en el momento y que grabamos esa entrevista, porque si no, no la hubiésemos podido tener. Pero nosotros partimos desde nuestra premisa hay un acto de heroísmo en un fotógrafo y nosotros nos sentíamos como emocionados porque hemos cubierto conflictos, Orlando ha estado en la guerra, hemos estado en lugares, pero nosotros no estamos dispuestos a dar la vida por la fotografía ni por una fotografía. Entonces hay un acto en donde reconocemos a un hombre que decide dar su vida porque sus fotografías se conozcan. Entonces eso para nosotros fue como un detonante demasiado importante como fotógrafos para entender que debíamos hacer este trabajo. Primero que todo, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál fue el impacto emocional que ustedes tuvieron al ver por primera vez las fotos de estos personajes y héroes históricos en la condición en la que se encontraban? Porque personalmente muchas de esas fotos es mi primera vez viéndolas y para mí tuvo un impacto bastante fuerte, pero me gustaría saber cómo fue ese proceso para ustedes y cómo ustedes manejaron ese impacto emocional. Bueno, nosotros en principio somos fotoperiodistas y hemos cubierto muchos casos similares, hemos hecho nosotros fotografías así también. Entonces, a nosotros nos llamaba más la atención esto de lo que él había hecho con estas fotos, no la foto en sí. Y de hecho nosotros mostramos muy poquito la foto. O sea, si te fijas en una película de 78 minutos, aparece no más de 15 segundos la fotografía. Y planteamos toda una hipótesis en base a una fotografía que casi no queremos mostrar.
No es algo que nosotros ni, o sea, mucha gente decía, pero eso debiera ser su afiche. Y es como, no, nosotros no estamos hablando de la foto, nosotros estamos hablando de un fotógrafo. Entonces, es como, ¿de qué manera das vuelta y vas pensando en esta historia? ¿Qué es lo importante? ¿Quién es lo importante? ¿No? Entonces, fue un poco eso lo que a nosotros nos movió. Ahora, en cuanto a lo que nosotros podemos sentir con la foto, en realidad no sé, no era lo que más nos perturbaba, pero sí que nos parecía valioso el mostrarlas, aunque sea un poquito. Sí, yo creo que igual lo que impacta más bien es cuando las familiares te cuentan, ¿no?, lo que pasaba. No sé, Elías Belial, por ejemplo, el señor que cuenta el sueño de su papá, que está esta imagen todo golpeado, ¿no? Porque claro, con ellos, yo creo que cada entrevista fueron entre 2 y 3 horas con cada persona que entrevistamos. O sea, era mucho, y muchos recuerdos, la gente se emocionaba, lloraba. O sea, dejamos muchísimas cosas fuera, ¿no? Al final cada uno aparece, no sé, 10 minutos, el que más, ¿no? Entonces, esa parte era bastante impactante, ¿no? Más bien cuando los familiares recordaban o revivían esto nuevamente, ¿no? Esta historia. Pero sí, lo que nos importaba a nosotros era el fotógrafo, ¿no? Porque fue igual de importante descubrir estas fotos, por ejemplo, cuando empezamos a ver las primeras, estos selfies que dice la hija, ¿no?, que se hacía su papá, empezó a tener rostro el fotógrafo, ¿no? Porque fue descubrir primero por una carta en un periódico y después empezamos a descubrir el personaje. Y Gladys tenía muchísimas en su casa, tiene muchas cartas guardadas en una caja así vieja, la sacó empolvada. Y tenía poemas, nos empezó a leer poemas que escribía su papá y fue a descubrir muchísimas cosas. Cuando vivía en Nueva York y le mandaba cartas a su esposa, decía, cuida a mi hija, cuida a mi hijo. O sea, cosas muy personales, y Gladys nos pasó, de hecho, la caja. Dijo, mira, lean ahí lo que les sirva. Y nosotros así, leyendo en la casa, ¿no? Vimos muchas formas de ver qué hacemos con todo este material, ¿no? Al final, claro, hicimos todo este juego de las manos, pusimos una cama arriba con un riel y que se vieran las manos de ella, y dijimos, mira, háblanos de cada foto, ¿no? Y ella empieza a poner, aquí vestido de marino, que ni estaba vestido marino, ¿no? Él solo tenía como un gorrito, pero bueno, ella lo ve como un marinero. Aquí parece un actor de cine, aquí está más delgado, ella se imaginaba muchas cosas, ¿no? Y entonces esa parte fue como entretenida, ir descubriendo a este personaje. Pero sí, fue todo un descubrir, ¿no? Porque fueron cosas realmente muy íntimas, ¿no? Pero al final, claro, la historia del fotógrafo y de la foto sirve para descubrir esta historia dominicana, ¿no? Que fue la dictadura de 31 años que vivió este país. Y para nosotros, bueno, que vivimos 17 años con Pinochet ahí, y al lado nuestro los argentinos que estuvieron a Videla, a Galtieri, a Macera, o sea, un tirano tras otro. No sé, en la misma época estuvo Somoza en Nicaragua. Entonces, claro, fueron un periodo horrible en nuestra América Latina, y es como la excusa para que, mira, no olvidemos, ¿no? Sigamos recordando y que esto no caiga en el olvido, para que no se repita nunca más. Allá atrás. Sí, buenas noches. Andrés Blanco, un médico de profesión y abogado, pero antes que nada un ciudadano de este país y específicamente de esta provincia hidalga de Santiago. Yo quiero, antes que nada, que hacerle mi pregunta, agradecerles en nombre yo creo que del pueblo dominicano, este hermoso aporte de ustedes, siendo extranjeros, pero como bien decía Orlando, conocedor de lo que es la tiranía y la dictadura. La nuestra, yo no la viví, yo nací en el 65, el próximo noviembre 30 cumplo 60 años. Fue en el 61 Felicidades. Gracias. Día de San Andrés. Fue en mayo 30 que matan a Trujillo, en el 61. Pero yo siempre me he interesado, es un tema que me llama mucho la atención. Le preguntaba a mis abuelos, a mi mamá, que todavía aún está convaleciente, pero ahí la tengo, de 85 años. Y todo lo que tenga que ver con Trujillo a mí me fascina, lo escudriño. Y ver que dos extranjeros, pero con una formación de fotoperiodistas, le interesa reescribir la historia de los dominicanos. Porque la historia nuestra no está realmente escrita.
Lo dice Minú, puesto que nosotros no hemos tenido la oportunidad que han tenido ustedes, que luego del golpe del 73, Allende y luego la dictadura de Pinochet, luego cuando ustedes retoman el camino de la democracia, logran una comisión de la verdad y de justicia. Aquí no se ha hecho eso, como lo dijo Minú. Aquí, bueno, de la verdad sí, de la justicia nos ha costado a todos. A todos. Pero nosotros ni siquiera eso. Aquí no se le ha hecho justicia a los hijos de Machepa que han protestado por las libertades de este país, de esta democracia entre comillas, imperfecta. Muchos dicen que somos el país más pacífico y ahora mismo el más estable de América. Eso habría que verse. Si mucha gente la mide por el progreso económico y no por la justicia social, que tiene que ver con el desarrollo humano. Aquí yo digo que hay una democracia entre comillas, porque hablar de Estado de Derecho es que la gente tenga derecho al trabajo, no que te den una tarjetita para que te hagan más pobre. El desarrollo se construye con el trabajo. Entonces, quiero agradecerle en nombre de esta generación, los que tenemos menos de la edad, no pudimos vivir en esa época de Trujillo, pero ese reescribir de la historia, ese aporte que ustedes hacen. Y ustedes fueron a las fuentes originales, porque bien lo decía Orlando, consultamos el Archivo de la Nación, consultamos a algunos historiadores, algunos inclusive historiadores militares, pero cuando nos topamos con las fuentes de las víctimas, de los que estaban vivos, veo que muchos murieron en el 22 y otros en el 20, realmente se fueron a la fuente original. Y ahí también es un punto que hay que resaltar de ese enfoque periodístico que ustedes tienen, esa formación. Yo creo que es un trabajo serio, es un trabajo que debería demostrarse en las escuelas de este país, para que la nueva generación se interese, porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Y aquí nuestro problema no es económico, yo siempre lo he dicho, nuestro problema es que debemos invertir en la educación de este país para hacerlo crecer. No hacemos nada con un metro, con monorriel, con teleférico, si nuestra población sigue tirando la basura a la calle, si esperamos que venga un ciclón y se tapan los invernales, si viene un terremoto, cayó el Yesé y nos dimos cuenta que con 200 y pico de muertos, este país no podía, duramos 4 días para hacerle las necrocias. ¿De qué desarrollo me están hablando? Y eso hay que planteárselo. Ojalá aquí hubieran funcionarios que vieran esto, ese aporte valiente que ustedes hacen. Así que en nombre de este pueblo yo los quiero agradecer. Muchas gracias. Estaremos con un aplauso, señores. Vamos a la última pregunta. Sí. Viene el micrófono para ti. Hay que grabarlo por si se hacen demandas. Buenas noches. Bueno, como todo el mundo aquí, me siento muy inspirado después de haber visto la obra. Mi pregunta es más acerca de uno de los aspectos de la producción sobre la música. Lo mencionaron brevemente al principio, pero me preguntaba si podrían entrar un poco más a detalle, porque sí me gusta mucho cómo fue utilizada. Sí, podrían expandir más. Sí, tú sabes que se nos había acabado el dinero. Típico. Y nos faltaba la música, pero nosotros habíamos estado todo el tiempo pensando que queríamos una música que le diera fuerza, ¿no? Entonces empezamos a hablar con amigos. En eso Patricia Solano, que es amiga nuestra, dice, voy a hablar con mi papá, pero ahí el papá se puso malo, y entonces se acordó de Manuel Tejada. Y bueno, Manuel Tejada, su padre, murió en la silla eléctrica. Entonces, él es una persona que ha ganado muchos Grammys, él produce a grandes estrellas, no solamente acá, sino que de Puerto Rico y en lugares, claro, a Marc Anthony, a Miguel Bosé, o sea, él es un maestro, ¿no? Y así que le llaman. Entonces me dice, voy a hablar con él, hablemos con él y le vamos a preguntar. Y entonces él dice, mira, voy a hacer una cosa, lo voy a ver
y si a mí me gusta, lo hago. Entonces, le gustó. Nosotros estábamos así, bueno, se lo mandamos. Imagínate esto sin música, o sea, le faltaba un 40%, yo creo, de lo que es ahora. Y entonces él compuso todo viendo el documental. O sea, todo lo que hizo, incluso en los créditos, en todo. O sea, él hizo todos los rollos, hizo la composición rollo por rollo. Y la calle, el papá del doctor Tejada Florentino, que fue el padre de Manuel Tejada, es la calle que está paralela a la calle Hermano Fuentesberg, y en un momento se cruzan al final, casi llegando ahí en Villa Consuelo. Entonces, para Manuel Tejada era un poco también la historia de su padre, la vio un poco en la película, ¿no? Aquí hay muchas historias que contar todavía. En Chile nosotros hemos recorrido mucho el terreno de la dictadura en el cine. Ya hasta tuvimos a Pinochet vampiro, su mujer la vampiresa, o sea, ha pasado de todo para llegar a eso, ¿no? Entonces aquí hay mucho por contar, hay mucho por decir. Yo me acuerdo, a mí me impactaba un poco que hay historias en donde dicen como en una ocasión en Asua mataron a un coronel y a su esposa y a 4 personas más. Esas 4 personas no tienen nombre, eran trabajadores de la casa, entonces yo creo que acá lo que se está necesitando todavía es poner nombre a las personas que hicieron estos pequeños actos y que son víctimas también, ¿no? Entonces, un poco por ahí es que nosotros hemos ido trabajando esto de buscar a personas a quienes ponerle nombre y contar su historia. Sí, voy a meter la cuchara, sí. Sí, como decía él, en Chile sí se hizo esta investigación, ¿no? Después, cuando llega la democracia, se hace el informe Reti, que es esta comisión de la verdad. Entonces, todos los que perdieron a alguien van a esta comisión y denuncian, ¿no? Ponen la denuncia, desapareció mi hijo, mataron a mi hijo, a mi padre, a mi madre. Entonces está todo redactado y se investigó después, tardó años, pero está todo, hay unos libros súper grandes y no está caso por caso, o sea, tú buscas el nombre, no sé, suponte José Mesón y aparece, desapareció tal día, estaba en lugar, a tal hora, está todo establecido, ¿no? Tú sabes cada persona qué le pasó a cada víctima de la dictadura, son miles de personas, desaparecidos, ejecutados y todo. Aquí no, la gente no sabía, ¿no? De hecho, no sé, Elías Belear, por ejemplo, dice, el día que lo fuimos a entrevistar, que fue aquí en Santiago, de hecho, él vive aquí, y nos dice, yo me enteré ahora, y lo dice ahí, acabo de ver el libro y me enteré que mi padre recuperaron su osamenta, ¿no? Y están en tal lugar, que de hecho está en el monumento ahí al lado del Palacio de Justicia. Y él se enteró por nosotros que su padre no estaba desaparecido, ¿no? Claro. Había estado sepultado, pero recuperaron los restos y está en tal lugar, tiene su nicho. Y él se enteró por nosotros, él no sabía. Entonces esas cosas nos sorprenden, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho, nosotros presentamos dentro del documental 3 versiones de la muerte de José Mesón. Y qué es lo que pasa cuando no existe la verdad. Entonces la gente se inventa y nosotros pudimos haber puesto 5 más. O sea, si seguíamos preguntando, y de hecho a gente que le preguntamos, tenían, no, lo amarraron en una mata de mango y le dieron palos hasta no sé qué. O sea, muchas historias, porque cuando no hay verdad, hay muchas mentiras. Entonces, y da paso a creer muchas cosas también. Y entonces nosotros planteamos como 3 versiones de la muerte de José Mesón por eso mismo. Claro, y no quisimos ser nosotros quienes dijéramos cuál dejamos fuera, ¿no? O sea, no sé, nos contó Diego Gómez que lo amarraron con los caballos y lo estaban fueteando para que lo descuartizaran y esto. Otro que lo pusieron en la piscina, el Ricardo Boden, que es el jefe de la aviación, o sea, el aviador,
que lo pusieron en la piscina, que llama al cocinero, que lo corta. Entonces, y después otra versión de que fue ahorcado también en el Palacio de la Policía, o sea, ahí en la Independencia, ¿no? Está el cuartel de la policía. Entonces, gente que estuvo ahí o que tenía cierta veracidad nos contaba distintas cosas, ¿no? Entonces, no quisimos tomar nosotros la decisión, bueno, dejemos la de Delio y quitemos la otra, ¿no? O sea, ¿por qué? No nos toca y esto es parte de la realidad del país, ¿no? Hace falta todavía, de hecho, o sea, hay casos que se pueden documentar y hace falta, todavía se puede hacer una comisión de la verdad, ¿no? Por lo menos con casos emblemáticos, gente que todavía extraña a su padre o a su hijo o a su abuelo y puede decir, mira, le pasó tal cosa, ¿no? Por lo menos que quede un testimonio de que esa persona existió. Claro que sí. Y eso cumple con una de las funciones esenciales del género documental, que es siempre rescatar la verdad, o sea, testimoniar eso. Señora, un aplauso para Erika y Orlando, que tan amablemente han venido. Para cerrar, por ser tú, papá del productor del documental. Adelante. La película del 21 también está producida por él. Qué muchacho que trabaja, ¿eh? Para nosotros Fernando es nuestro padre en esto. Tú sabes que háblale a tu abuelo en confianza entonces. Eso no quise decirlo, pero lo pensé. Nosotros nunca tuvimos, o sea, cuando empezamos con esto, no pensamos en como, vamos a hacer un documental, porque no fue esa la forma, sino que fuimos a un taller de la DG Cine y Fernando era uno de los que daba el taller, porque nosotros pensamos en hacer primero un video para mostrar a los fotógrafos, después dijimos, tal vez tenemos tantas cosas como hemos ido preguntando, vamos a hacer un corto. Entonces, fuimos a este taller, Fernando era uno de los que hablaba y yo estoy abajo en el break contándole a alguien, y yo que buena para hablar, y yo, entonces nosotros conocimos que la foto, que tal, que no sé, y Fernando llega y dice, ay, perdón, yo los estaba escuchando, y dice, me parece interesante la historia, no la conocía, y dice, nos tomamos un café mañana, y nosotros, sí, dale, quedamos al otro día, y dice, yo estoy interesado en producir su documental, y nosotros, ¿qué será lo que quiere decir eso? O sea, no sabíamos nada. Y desde ahí empezamos como a pensar, como, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se trabaja? Empezamos a prepararnos. Pero Fernando ha sido para nosotros, y de hecho estamos trabajando en otro documental ahora también con él, y ha sido para nosotros alguien como, wow, que nos abrió un mundo a los 50 y tantos, y decir, tenemos un nuevo trabajo y tenemos una nueva oportunidad y estamos trabajando corriendo porque ahí empezamos muy tarde, ¿no? Entonces, pero Fernando es alguien para nosotros muy especial. Sí, bueno, el trabajo de fotógrafo es un trabajo muy solitario, ¿no? Tú andas solo con tu cámara, es tu foto, aunque tenga más gente al lado, pero cada uno hace su trabajo, ¿no? Y tuvimos que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Fernando nos puso ahí, pues mira, esto se trabaja con asistente, encargado de equipo, no sé, todo lo que toca en equipo. Llegamos a ser 23 personas cuando partimos en caravana hacia Puerto Plata, venimos a Santiago, fuimos al Museo de las Hermanas Mirabal, así varios autos, un minibús, y todo esto creció y para nosotros se salió de control, ¿no? Y fue Fernando el que nos metió en todo eso, que no teníamos idea, o sea, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y si no es por Fernando que nos dice, tomemos ese café ese día, al día siguiente no existiría el documental, ni nosotros estaríamos aquí sentados. Estamos súper agradecidos, Fernando. Qué bueno, señores. El aplauso para Orlando y Erika. Recuerden ustedes que la próxima sesión es el martes 21 con la película Sugar Island,
una de las películas dominicanas más premiadas en los últimos meses. Buenísima, no se la Y que pierdan. tendremos aquí a Joanne, su directora. Así que pasen buenas noches.